Buenas tardes, Mónica. Saludos, bienvenidos. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? Gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú? Bien también. Tenemos otro episodio hoy. Estamos todos los jueves a las 5 de la tarde en vivo. Así que si no nos pudiste ver la vez anterior o si no nos puedes ver hoy, lo que vas a hacer es ir a las redes sociales y a todas las plataformas de podcast y a YouTube para que puedas cachar todos esos episodios anteriores que no hayas podido ver. Hoy tenemos un tema bien interesante. Es uno de mucho interés público y que se ha estado dilucidando en todos los medios, en las redes sociales en los últimos días, y se trata de la remilitarización en Puerto Rico. Hoy vamos a estar hablando y Rolando nos va a estar presentando cuáles son esas consecuencias sociales, económicas, algunas, de esta remilitarización. Tenemos que hablar obviamente del pasado también histórico que tenemos con esto y tenemos que hablar obviamente de la Marina de Vieques, y para entender qué ha pasado en el pasado y cómo esto nos puede afectar ahora en el futuro con todas estas nuevas bases y nueva remilitarización que se está trayendo y que se está apoyando por parte de nuestro gobierno actual. Sí, Mónica, los que vivimos y participamos en la lucha contra la Marina de Vieques, tenemos unos recuerdos bien vividos de todo ese proceso. Primero que esta experiencia de la Marina de Vieques marcó al pueblo de Puerto Rico. Tan fuerte está eso que en términos reales se echó de Puerto Rico a la Marina de Guerra más poderosa del planeta. Y se obligó al cierre de las bases marítimas de la Marina, que tenían obviamente un impacto ambiental, de ruido, de enfermedad, problemas de salud que eran dramáticos para el pueblo de Puerto Rico y que generaron la unidad del pueblo de Puerto Rico. Ahí, en ese proceso, Mónica, vino gente de Estados Unidos que estuvieron presos. Al Sharpton, el reverendo Al Sharpton, que era un reverendo muy famoso, demócrata. Estuvo Robert Kennedy, el ahora secretario de salud, el tan controversial secretario de salud, estuvo preso. Estuvo preso Norma Burgos, que era la secretaria de Estado de Pedro Rosselló González. Pedro Rosselló y Sila María Calderón hicieron su parte para que la Marina se fuera. Aquí hubo una marcha que se calcula más de 150,000 personas que marchamos por la carretera, por la autopista número 52, y se bloqueó toda esa carretera con la masa humana. Y finalmente la Marina tuvo que recoger sus cosas e irse. Y han pasado ya más de 20 años de eso, ¿verdad? Eso fue en 2003, 23 años de eso. Y 23 años es una generación. Ya es una nueva juventud que no pasó por esa experiencia. En ese caso, mis hijas, que ahora tienen más de 30 años, pues cuando fuimos a Vieques y dimos la pelea, fuimos a los campamentos, ellas eran unas niñas pequeñas de 10 años, 12 años, y ellas se acuerdan, pero más jóvenes que eso, pues obviamente pues no tienen ese recuerdo. Y es importante hablar del tema, debatirlo, para que se sepa que esto que está diciendo el gobierno no es nada positivo, que no tiene ninguna consecuencia beneficiosa para el pueblo de Puerto Rico, que no hay impacto económico favorable, que lo que crea son problemas de salud, problemas sociales, problemas de que usemos o estén usando a Puerto Rico como plataforma para atacar otros países hermanos. Así que todos son negativos y no hay nada positivo, y por eso hay que hablarlo, porque hay que refrescarle la memoria a la gente para que la gente entienda que es una situación que solamente va a traer problemas y desasosiego. Cuando hablamos de la militarización en Puerto Rico, tenemos que empezar porque Puerto Rico es un país, una nación que fue invadida en el año 1898. O sea, aquí no se le pidió el consentimiento a nadie para que los americanos tomaran posesión del país. Aquí meramente fue a fuerza de tiros, particularmente de la Marina Americana y del Ejército Americano, que derrotaran a España en una guerra, y se hizo un tratado de rendición, donde ese tratado de rendición le pasaron a Puerto Rico como un botín de guerra a los Estados Unidos. Y eso, pues, condicionó que Puerto Rico fuera siempre un bastión militar. De hecho, los primeros 2 años del gobierno de los americanos aquí en Puerto Rico fue un gobierno militar, gobierno dirigido por los generales americanos. Y luego se estableció un gobierno civil, pero por gente que estaba nombrada directamente por el presidente de los Estados Unidos. Luego hubo otra reforma en el 1917, que no cambió el carácter colonial de Puerto Rico,
hasta el 1952, que se hizo una constitución que ahora mismo no vale 2 centavos, ¿verdad? Que realmente fue destruida totalmente por la ley promesa. ¿Y qué te dice eso? Que el régimen que nosotros estamos viviendo actualmente es un régimen que es en esencia militar, porque no hay libertades democráticas. En una colonia donde nosotros nos mandamos, donde el Congreso hace y deshace con Puerto Rico, donde el presidente acaba de sacar de un plumazo a los miembros de la Junta Colonial que está gobernando aquí en Puerto Rico, pues aquí estamos básicamente bajo el poder inicial que llevó a Puerto Rico a esta condición de territorio de los Estados Unidos. Y ese poder inicial fue las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Puerto Rico se le forzó la ciudadanía americana para que pudieran obligar a los puertorriqueños a pelear en la guerra, y así se peleó en la guerra de la Primera Guerra Mundial del 17, se peleó en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam y en todos los demás conflictos e intervenciones que ha tenido Estados Unidos en los diferentes países, incluyendo los 2 grandes fiascos de Irak y de Afganistán, que fueron los más recientes fracasos de Estados Unidos en la guerra. El primero fue en Corea, luego Vietnam, entonces Irak y Afganistán. Y en todo eso, por razón de la situación colonial, nosotros nos hemos visto obligados a pelear una guerra sobre lo que nosotros no tenemos nada que hacer ni decir. Y que lo que han traído es enfermos mentales, gente mutilada, gente con problemas económicos, gente que pierde la casa, que pierde la familia, que son deambulantes y que los servicios de veteranos no son suficientes ni adecuados para darle un apoyo a esa población, porque se escucha, las asociaciones de veteranos aquí en Puerto Rico se pasan quejándose de que no hay suficiente servicio, igual en Estados Unidos, así que los usaron de carne de cañón y los tiran al desperdicio en esta maquinaria militar. Afortunadamente, luego de más de 40 o 50 años de ocupación de Vieques y de también Culebra, pues se pudo sacar a la Marina de Vieques y de Culebra. Y esas luchas la dieron la gente que vivía en esas islas municipios, con el apoyo obviamente de mucha gente de Puerto Rico y de fuera de Puerto Rico, pero que en las condiciones en que ellos vivían eran unas condiciones terribles, porque primero los bombardeos. Mónica, yo estuve allí cuando todavía se bombardeaba, yo estuve en Culebra y todavía se tiraba bala viva en Vieques. Desde Culebra tú escuchabas los bombazos que se tiraban en Vieques. Terrible. Y era una cosa como si fuera un trueno espantoso. O sea que la gente que estaba en Vieques sufría todo el tiempo esos bombazos, y de hecho hay una enfermedad que se llama vibroacústica que ocasiona que se afecten los órganos de los seres humanos por la vibración de los impactos de esas bombas, ¿verdad? De esas explosiones tan terribles. Y ellos tuvieron que padecer todo ese proceso. Primero, que 3/4 partes de su territorio de la isla estaba ocupado. Segundo, que estaba contaminado por las bombas y por los químicos, por los combustibles que ellos tiraron allí. No solamente la tierra, sino el mar. Los marinos salían en los pases que les daban y arrasaban con el pueblo, peleaban con todo el mundo, abusaban y maltrataban a las mujeres, y era una pesadilla vivir todo el tiempo bajo esas condiciones. Y por eso es que el pueblo de Vieques dio esa batalla, y esas fotos heroicas y esos videos heroicos donde ellos están persiguiendo a las naves anfibias de la Marina y tirándole con ondas, fotos que le dieron la vuelta al mundo, porque no se podía vivir en paz con esa ocupación militar. A la Marina de Culebra la sacaron mucho antes, porque pasó lo mismo. Culebra es una isla más pequeña, más difícil, se bombardeó también ahí. Esa playa hermosa de Flamingo también se bombardeó, y Vieques tomó mucho más tiempo y requirió la unión de todo el pueblo de Puerto Rico, porque ahí la Marina estaba más atrincherada, ¿no? Porque ellos le llamaban la joya de la corona en términos de las bases de ellos. Y la literatura de Puerto Rico, los ensayos, los escritos de documentación de lo que hacía la Marina en Vieques y los marinos, y cómo se abusaba de la población, cómo los viequenses era uno de los pueblos de Puerto Rico más enfermos de enfermedades raras, de enfermedades producidas por metales pesados, de cáncer, de enfermedades inmunológicas. Todos los números de enfermedades están por encima y han estado por encima de todos los municipios de Puerto Rico, por razón de esa proximidad
a esas prácticas militares. Y el pueblo finalmente dijo que no. Y eso quedó demostrado, ¿verdad? Primero, que no hubo, cuando se fueron, una debacle económica. Los municipios de Ceiba y de Vieques, prácticamente en términos de población y en términos de desempleo, se han quedado igual. Hoy estaba escuchando al profesor José Caraballo Cueto, que hizo un estudio desde una plataforma económica que tienen en la UPR, donde establece que no hubo ningún problema después que se fue la Marina de Ceiba y de Vieques, que la situación básicamente siguió igual. ¿Y cómo siguió? Pues en la misma pobreza, en el mismo desempleo, en la misma falta de escolaridad. La población nunca ha crecido, siempre ha sido la misma población. Yo llevo viendo esa población desde mi infancia, cuando uno veía los pueblitos, el mapa y las poblaciones. Pues mira, siempre ha sido la misma población, 9,000 personas, porque no hay crecimiento, y si no hay crecimiento la gente no viene a vivir a la isla. Y eso hace que perdón, que se desmienta el mito de que efectivamente es bueno para Puerto Rico el que haya bases militares. Actualmente eso es parte de lo que el gobierno ha dicho, que eso va a traer economía a los municipios, especialmente después de que los municipios han perdido unos fondos de equiparación y otros. Pero sí se ha comprobado que eso es totalmente falso. Falso primero porque la base no necesariamente va a traer economía, porque los soldados y las personas compran en la base, no compran en los pequeños comerciantes de allí de los municipios, compran en la base si van a comprar. Además de eso, no hay un incentivo como tal, ni a los comerciantes de esos municipios, ni a las familias. Realmente no sé, para mí es un invento. ¿Qué tú piensas de realmente hay algún tipo de justificación de que pueda haber mejor economía en esos pueblos porque ahora se abren bases? Los números dicen todo lo contrario. Tanto bajo la ocupación de la Marina como luego de la salida de la Marina, todo se ha mantenido igual. Son los pueblos más pobres, los pueblos del este son los pueblos más pobres. Y el asunto de que la actividad económica de la base beneficia a los pueblos circundantes es falso, porque como tú muy bien dices, ellos tienen unas tiendas que no pagan arbitrio. Son unas tiendas mucho más baratas. De hecho, aquí ha habido unos escándalos porque todo el mundo compra ahí. Los mismos militares llevan a la familia a hacer compra ahí y ha habido investigaciones sobre ese tema. Pero esa economía es totalmente cerrada. Es como un company town, que la compañía es dueña del pueblo y es la que le vende todo, se lo vende a los precios que quiera y nadie le interesa salir afuera. Y si salen afuera es meramente a hacer fechorías o a beber. La industria de la prostitución organizada en Puerto Rico, a eso me refiero con los burdeles establecidos que eran muy famosos, como los de Tony Tursi, ¿verdad? El Black Angus, que eran lugares de abierta prostitución. Era para la Marina y para los soldados de Estados Unidos, porque Puerto Rico ha tenido bases por todos lados. Y eso es la economía que generan. En estos días estaba leyendo en el New York Times cómo el gobierno surcoreano, para mantener a las tropas norteamericanas allá en Surcorea después del conflicto de la guerra de Corea, montaron unos megaburdeles de miles de jóvenes coreanas forzadas a ser prostitutas y que las endeudaban y las obligaban a pagar esas deudas mediante la venta de su cuerpo. Y eso es escandaloso porque estaba fomentado, organizado, financiado por el ejército norteamericano. Y eso pues está generando ya unas acciones civiles, unas demandas contra el ejército y el gobierno coreano para que por fin se les haga justicia. Así que no hay nada bueno con tener una base militar. Mira, y ahora con la crisis que tiene el ejército y la marina, o sea, las Fuerzas Armadas norteamericanas, de la calidad de los soldados, en donde tienen una crisis enorme de uso de drogas, de narcóticos, de drogadicción. Tienen una crisis enorme de suicidios por razón de la situación mental de los soldados. Pues todo eso es lo que vamos a recibir. También de hostigamiento sexual. Hostigamiento sexual. Hay una crisis de hostigamiento sexual en el ejército, en las Fuerzas Armadas Americanas. O sea que ahí no hay nada bueno. Y esa gente es la que va a salir y va a salir a buscar dónde beber, va a salir a buscar dónde hay mujeres, va a salir a hacer fechorías realmente. Es abusar, a andar en gangas por ahí como hacían en Vieques, abusando de los jóvenes viequenses. Y el que
la gobernadora y el PNP y algunos sectores del Partido Popular Democrático estén hablando de que esto es una cosa buena, una bendición, choca directamente con toda esta historia tan terrible. Pero yo pienso que hay una explicación para esto, ¿verdad? ¿Por qué de repente cuando los mismos gobernadores PNP y populares se habían opuesto a la presencia de la Marina? Fíjate que la gobernadora dio un pasito para adelante, un pasito para atrás. Primero dijo, no, a mí no me han avisado, no me han dicho nada, ni un email me han escrito. Y entonces luego dijo que, bueno, si es para tener actividad y ejercicio, pero sin bala viva, está chévere. Y luego habló de que si era para derrocar la dictadura de Maduro, chévere, pero ahora está abiertamente a favor de las bases. Ahora ella quiere instalaciones militares aquí en Puerto Rico. Y eso me parece interesante porque antes, ¿verdad? Cuando estaba la Marina en Vieques, distintos grupos, no solamente los típicos grupos de izquierda, como le llaman, distintos grupos estaban en contra porque sabían lo que estaba pasando y las consecuencias ambientales incluso. Porque ahora, dentro de este mismo partido, dentro del PNP, están súper abiertos a que haya todas estas bases. Sí, a eso iba, porque tiene que haber una explicación de este cambio, este giro de 180 grados. Yo pienso que la administración de Jennifer González tiene una crisis de legitimidad con el gobierno de Donald Trump. La crisis de legitimidad es que Donald Trump la desprecia, porque desprecia a todos los puertorriqueños, o sea, nos desprecia a todos y todas. Y ella se ha visto muchos videos, yo lo he examinado, donde ella ha querido saludar al presidente y el presidente le pichea, le pasa por el lado, no le importa y no la desestima deliberadamente cuando están en una oportunidad de que él va caminando por un pasillo y ella hace el esfuerzo y el tipo ni la mira. Y eso ha ocasionado, desafortunadamente, que una persona de derecha como ella se haya radicalizado hacia la derecha para ser más maga que nadie. Tú sabes que Frantz Fanon y Albert Memmi, dos personajes muy importantes del análisis de lo que es el coloniaje, han dicho que el colonizado quiere parecerse cada vez más al colonizador y quiere imitar más al colonizador. Entonces Jennifer quiere ser más maga que el presidente de los magas, ¿verdad? Que es Donald Trump. Y en esos esfuerzos lo que ha hecho es ofrecer, ¿verdad? Entregar a Puerto Rico como un acto de sumisión, como un acto de que mira, yo soy de los tuyos, no me eches un lado, no me des de codo, y que eso es como agarrarse de un clavo caliente en donde ellos dicen para que tengamos el favor del presidente y para que tengamos la oportunidad de que se pueda dar la estadidad, porque el problema es que la estadidad está totalmente desfavorecida en la administración de Donald Trump. O sea, el Partido Republicano eliminó a la estadidad de la plataforma y Donald Trump lo dijo bien claro cuando Ricardo Rosselló, que si podían traerle 2 senadores republicanos, él daba la estadidad, pero mientras eso no ocurra, y todo el mundo sabe que Puerto Rico sería demócrata, de hecho los demócratas, algunos locos demócratas están planteando que se le dé la estadidad a Puerto Rico para que tengan 2 senadores más en el Senado y que puedan tener una mayoría. Y eso pues ha hecho que la gobernadora haya ido a lamer las botas del presidente. La situación es realmente muy triste porque va en contra del deseo del pueblo de Puerto Rico, va en contra de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y no va a traer ninguna consecuencia positiva. Algo también que se ha planteado es el daño ambiental, que yo creo que es evidente y fue obvio también en los tiempos de Vieques, pero también los espacios, porque muchos espacios que antes estaban ocupados son espacios que disfrutamos ahora. Son espacios cerca de la playa, que la playa es del pueblo, son espacios donde ahora hay trámites o tramos recreacionales, o pueden haberlo. También en Puerto Rico hay una crisis de vivienda, no por falta de espacio, sino por falta de vivienda asequible, y que a mí me preocupa que se hagan muchos de estos espacios que ahora mismo están desocupados, se hagan bases y se siga remilitarizando, y entonces no hayan espacios recreacionales, no hayan espacios donde la gente pueda estar en las playas, porque tienden a haber bases en las playas también o frente a las playas, y no hay construcciones para viviendas asequibles. Entonces como que el espacio para los puertorriqueños se está achicando y no veo las consecuencias positivas a eso.
Sí, eso es parte del problema que se ha señalado de que nos están desplazando. La canción de Bad Bunny, lo que le pasó a Hawái es eso. Hawái se ocupó militarmente y desplazaron a los nativos de una manera bien injusta, bien humana, bien inhumana. Y el desplazamiento se está viendo en Puerto Rico hace mucho tiempo, ¿verdad? Con el asunto de crear estos megaproyectos de exclusividad para gente rica y extranjera, como lo que se hizo en Dorado, como lo que se hizo en Palmas del Mar, como lo que se quiere hacer en Esencia. Uh-huh. El llamamiento a que vengan inversionistas extranjeros mediante la ley 60, que también han elevado el costo de las propiedades de la vivienda porque han adquirido decenas, si no miles de propiedades para hacer Airbnbs o para crear negocios o lugares de alquiler que son mucho más caros de lo que la gente puede pagar. Y eso poco a poco va incrementando ese desplazamiento, porque si tú no tienes dónde vivir, tú no tienes buena escuela, tú no tienes buen trabajo, tú te vas del país, y eso es lo que ha pasado a Puerto Rico. Las bases contribuyen a eso porque la inversión, en vez de ser una inversión social, es una inversión que meramente se concentra en esos lugares, ¿no? Y los negocios que se puedan montar, los que realmente tengan pertinencia, son negocios que no contribuyen al tejido social, sino que son servicios especializados, que requiera la Marina mediante contratos y que en realidad nos ayuden a que se pueda construir vivienda asequible, se pueda fortalecer los cascos históricos de las ciudades para que la gente vuelva a los cascos históricos y se revitalice el país. Así que yo creo que contribuye, como tú muy bien señalas, más al desplazamiento que se viene dando por diferentes líneas. Ahora, si los militares americanos no les importa meterse en un balneario público y meter un barco anfibio allí por encima de la arena, de los corales, de la fauna, de la flora, de nuestras playas, eso impacta nuestro ecosistema, y hay muchos grupos que son muy militantes en este asunto del ecosistema puertorriqueño. Si la ocupación de las bases también limita el territorio, hay muchos grupos que están trabajando contra el desplazamiento. El incremento del reclutamiento aquí en Puerto Rico, porque te van a venir a hacer las campañas a la escuela, a tratar de llevarte tus hijos para la guerra como carne de cañón, a donde sea que los lleven. Eso es parte de los procesos también de remilitarización, el meterse en las escuelas a llevarse a muchachos a reclutarlos. Eso pues te va a afectar a ti, y ahí están las madres contra la guerra que van a protestar. Los partidos independentistas y los grupos independentistas y de izquierda van a protestar en contra de eso. El pacifismo de los puertorriqueños, porque en realidad yo creo que el pueblo puertorriqueño es un pueblo pacífico, se va a exacerbar con toda esta situación. Y lo que yo he estado planteando es que esta postura del PNP es una mala lectura de la situación del país, de la situación del posible militarismo nuevo aquí en Puerto Rico, como que a ellos les va a traer beneficio y que le va a traer al pueblo de Puerto Rico. No solamente es malo para el pueblo de Puerto Rico, sino políticamente yo creo que va a ser muy malo, porque va a activar en los puertorriqueños un sentimiento de rechazo a ese tipo de actividades, un sentimiento de Yankee Go Home. O sea, a los estadistas no les conviene para nada que aquí haya un sentimiento de Yankee Go Home. Yo estuve en el piquete que se celebró en la base Muñiz, que citaron con 3 días de antelación y realmente estaba súper concurrido. Pues mira, eso era parte de las consignas. Y ese sentimiento que apuntala la residencia de Bad Bunny, la apuntala en el sentido de que aunque Bad Bunny no ha articulado un discurso político de vamos a hacer esto, todo este encumbramiento que ha logrado Bad Bunny sobre nuestra cultura, sobre nuestra nacionalidad, sobre nuestra identidad, sobre nuestro idioma, es algo bien importante. Que si tú juntas todas esas piezas, lo que puede estar creándose es la tormenta perfecta. Mira, una gobernadora mentirosa, una gobernadora que salió electa con menos de la mitad de los electores, una gobernadora que no ha logrado nada, que ni siquiera ha consolidado un gabinete, que no ha podido nombrar a la gente que se supone que nombre para las diferentes posturas, que no tiene ningún programa ni proyecto de crecimiento y desarrollo económico, y que de repente ahora se agarre de lo más malo de lo malo, pues tú te das cuenta de que esto sí puede ser un detonante para que haya más protestas y que eventualmente ella salga votada de aquí, como pasó con Ricardo Rosselló.
O sea que yo creo que es un error estratégico, una mala lectura y que se van a ir calentando los motores. Hay otra protesta, Fort Buchanan, este sábado, convocada también por las Madres contra la Guerra. Y ahí vamos a ir midiendo la temperatura, pero me parece que esto va a ir incrementando porque la postura de la gobernadora, como yo mencioné, se ha ido radicalizando al nivel de que acaba de dar 4 días de las banderas a media asta por la muerte de este señor, que a mí no me satisface ni me complace que alguien muera, pero que era una persona súper mala, antipuertorriqueña, porque era antinegro, antimujer, anti-extranjero, discurso de violencia, de esclavitud, de que había que volver a la esclavitud. Una persona que no tenía cabida en el discurso público de ningún país, un fascista puro. Y esta señora, primero que la mitad del país, o más de la mitad del país, no sabía quién era él. Yo no sabía quién era él. Yo no sabía quién era. Yo cuando vi, adiós, caray. Y cuando vi, empecé a leer y me enteré. Y dije, adiós, caray. Es parte de la radicalización que hay en el espectro político norteamericano, donde se están peleando esa gente y es a muerte. Porque cuando yo no te reconozco a ti, cuando yo digo que tú no eres persona, como Donald Trump dice de los demócratas, o dice de los inmigrantes, o de los negros, pues ya no hay manera de dialogar. Con la violencia que se va a resolver el problema. Y ya hay expertos que han ido señalando por años de que Estados Unidos va en el camino de una guerra civil. ¿Yo quiero estar involucrado en una guerra civil de Estados Unidos? Pues no, claro que no. Y la única manera es cortar de raíz esa relación tan enfermiza que tenemos con los Estados Unidos. Claro. Y lo que pasó ayer fue terrible y nunca debería de pasar, pero precisamente en Puerto Rico, por alguna razón, se está tratando de incitar violencia y que haya más oportunidad de tener militarización en Puerto Rico. ¿Te preocupa de alguna manera en cuanto a política internacional? ¿Qué puede significar o cómo puede parecer Puerto Rico ante otros países que quisieran atacar posiblemente a Estados Unidos? Malísimo en el sentido de que nos convertimos en blanco de las armas. O sea, cuando la Guerra Fría, Puerto Rico era un blanco de las armas estratégicas nucleares de la Unión Soviética, sin duda, y de China. Porque aquí había unas bases tan grandes, aquí había submarinos nucleares, había naves de guerra nucleares también, había centros de comunicación y hay centros de comunicación todavía, centros de vigilancia y hay centros de vigilancia todavía, y por ende es un blanco estratégico. Había numerosas bombas nucleares apuntando para Puerto Rico y eso es lo que quieren ahora otra vez, que cuando finalmente ya Puerto Rico se convierte en un lugar inofensivo y pacífico, pues nos están involucrando en este escenario de guerra. Y como digo, es un error en la sustancia, en la forma en que se ha hecho. Es solamente una motivación de la gobernadora de ser más maga que nadie, de parecer más radical que nadie, de dedicarle un homenaje del gobierno de Puerto Rico a una persona que no tenía ningún respeto por las libertades civiles de la Constitución, porque cuando tú dices que para mantener la segunda enmienda, que es la que protege el uso de las armas, pues alguna gente tiene que morir, pues a ti no te importa quién es esa gente que muere, ¿no? Que son los niños en las escuelas, etcétera. Cuando tú hablas, ¿verdad?, de que una mujer negra no tiene la capacidad intelectual para ocupar la posición que ocuparía una mujer blanca, pues mira, tú no tienes que tener espacio, no puedes tener espacio en el discurso público ni ser manejado por un gobierno. Cuando tú dices que Estados Unidos hubiera funcionado mejor bajo la esclavitud antes de la década de los 1940, cuando tú abogas por el genocidio que se está cometiendo en Gaza contra los palestinos. O sea, ese señor representa lo peor de lo que puede ser un ser humano, un fascista puro. Ese tipo dijo que la palabra empatía es una palabra, un disparate inventado por los demócratas. Y entonces él no puede sentir empatía por los demás, por los conciudadanos. Desafortunadamente, ¿verdad? Le tocó a él que alguien no tuviera empatía con él. Sí, por eso se puede decir una cosa y se puede decir la otra. Lo que pasó fue terrible y nadie debe matar a nadie. Pero el hecho de que en un país se esté haciendo un tipo de duelo para primero una persona que no ocupaba un puesto, porque no ocupaba ningún puesto. Ningún puesto. Simplemente un tipo tipo de actividad productiva
o reconocible para Puerto Rico, porque el gobierno de Puerto Rico debe reconocer a la gente de Puerto Rico, ¿verdad? Claro, y ahí una vez más el gobierno de Puerto Rico siempre está mirando hacia Estados Unidos y a personas, de nuevo, que ni siquiera tienen que ver con el gobierno, pero no mirando lo que está pasando en Puerto Rico, y la gente, en efecto, mucha gente está molesta por esta remilitarización. Hay gente que no ve, y por eso es bueno que hayamos estado hablando de lo que pasó en la Marina de Vieques, porque hay gente que no lo vivió. Yo no lo viví, yo era muy chiquitita, yo sé y yo he estudiado sobre el tema, pero hay personas que no ven las consecuencias, piensan que esto puede ser bueno, pero es un discurso ciertamente peligroso y hay que seguir mirando entonces cómo esto va a surgir. A mí lo que me preocupa más es que ese discurso vaya polarizando a Puerto Rico, porque ese discurso lo ha asumido la derecha de los medios de comunicación. En Noti1, jugando pelota dura, todo esto de la guerra contra Maduro y el chichichijá, y eso divide, polariza, y aquí podría empezar a manifestarse la violencia, que se manifiesta todos los días en los Estados Unidos, sobre el tema de la raza, sobre el tema de republicanos y demócratas, sobre el tema de la extranjería, ¿verdad? Y la inmigración. Todos esos problemas se podrían trasplantar a Puerto Rico de una manera innecesaria y terrible. Y hay que estar vigilantes y denunciar todos esos actos que pueden infiltrar en la conciencia de los puertorriqueños y puertorriqueñas la semilla del odio. Porque todos esos actos, todas esas posiciones, esas posturas están fundadas en el odio, en la exclusión, en decir que aquel es menos que yo, y como es menos que yo hay que sacarlo. Y con la decisión que hubo del Tribunal Supremo de permitir que ICE utilice el lenguaje, la raza, cómo lucen las personas, particularmente los latinos, el lugar de trabajo de los latinos, como base para encontrar causa probable para ellos llevarse a alguien y arrestarlo. Miren, eso pone en la mirilla a los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Si usted va a los Estados Unidos, llévese su pasaporte, porque en realidad puede ser objeto. Usted habla español por ahí como si nada. Usted luce como un boricua, y los boricuas lucimos como los mexicanos igual. Y el que usted a lo mejor esté o trabajando o en unas gestiones que lo puedan relacionar con un trabajo de bajo nivel, mira, se lo van a llevar. Pasó en una fábrica que se llevaron más de 400 obreros de coreanos, ¿verdad? Surcoreanos, y de otros países también. O sea, la situación en Estados Unidos pone en riesgo la salud y la seguridad de los puertorriqueños, sea allá o acá, y no podemos permitir que se contamine y que se dañe el ambiente del discurso público al nivel que está dañado en Estados Unidos, donde ya no hay manera de recomponer esa sociedad, y eso desafortunadamente podría terminar en una guerra civil. Totalmente, ciertamente este tema no va a seguir, así que nosotros estaremos ampliando más adelante en qué va a estar sucediendo y también las consecuencias legales, económicas y sociales que vamos a estar viendo pronto. Así que terminamos por hoy, pero saben que vamos a estar todos los jueves. El próximo jueves volvemos a las 5 de la tarde en vivo. Y si no pudiste cachar este episodio u otro de anteriores, puedes ir entonces a YouTube o a todas nuestras redes sociales, donde también tenemos nuestra serie del derecho y del revés, donde actualmente estamos hablando de temas laborales bien importantes para que sepas cuáles son tus derechos como patrono o como empleado. Así que nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.